Bien, vamos a comenzar las actividades de nuestra secuencia número 4, que se denomina Sistemas Físicos y Químicos, de nuestro libro de Ciencias de tercer grado, que tiene énfasis en química. Hoy vamos a tratar solamente la sesión número 1. Vamos a introducirnos un poquito más en lo que es el estudio de las mezclas para poder, de alguna manera, formalizar nuestro estudio de la química. Bien, en esta sección que se dice para empezar, dice, en temas anteriores conociste los diferentes tipos de cambios a los que se someten los materiales. Algunos de estos fueron generados por fenómenos físicos y otros por fenómenos químicos. Ahora estudiarás los sistemas e identificarás el papel de la energía en los procesos físicos y químicos. Bien, pues bueno, hasta ahorita hemos estado un poquito transitando por lo que son los conceptos de la física y también los de la química. Pero bueno, ya es ir momento de tratar de unificarlos. Entonces, al estudiar los sistemas termodinámicos, que bueno, ese sería básicamente el tema más común o digamos la manera en que se refieren más a este tipo de sistemas si estuviéramos en preparatoria, pero por lo pronto, bueno, manejan la terminología sistemas físicos y químicos. Bien, vámonos para allá. Vamos a ver la actividad número 1 que se llama ¿dónde quedan las sustancias en los cambios? Bueno, no vamos a trabajar en equipo por lo pronto, a menos de que puedas mantener la distancia, quizá con una videollamada, pudieras mantener esta posibilidad de trabajar con alguien, o en el caso de nosotros, cuando tenemos nuestras sesiones ya programadas. Bien, en este caso, dice, observen las imágenes, identifiquen el material o la sustancia que aparece en cada una de ellas y descríbanlo en hojas aparte. Incluyan en la descripción una lista de sus propiedades cualitativas. Bien, pues aquí tenemos una imagen de una mezcla que pudiéramos utilizar para, digamos, quizá cubrir una pared o quizá hacer alguna otra estructura al construir una casa. En esta otra imagen, en esta, básicamente tenemos lodo. En esta tenemos unos cubos, por así decirlo, de hielo. Y aquí tenemos masa para hacer pan. Bueno, esta actividad, como verás, aquí ya dice sesión 2. Lo que normalmente hacemos en este tipo de sesiones es investigar. Ahora, aquí la cuestión es que yo te voy a proponer, bueno, no tanto el proceso de investigación, porque lo hemos hecho en otro momento, y el video se extendería más de la cuenta. Así que te voy a proponer algunas, digamos, sugerencias, digamos, como respuestas que puedes tomar para ir guiando tu propia investigación. Veamos. Recuerda que estas notas que generalmente pongo en color rojo son los, digamos, los apuntes, las cosas que no están en el libro y que son pues, prácticamente el resultado de hacer una investigación. Bien, regresando a lo de las imágenes, y para que no solamente quede como parte del audio, pues te pongo las 4 imágenes con lo que se supone que tenemos. Mezcla de cemento, lodo, hielo, masa para pan. Ojo, no todas son mezclas. Pero bueno, vámonos para allá. Porque dicen que identifiquen el material o la sustancia que aparece en cada una de ellas. Entonces tengo que hacer una descripción por cada una de ellas y además incluir propiedades cualitativas. Recuerda
que dentro de las propiedades cualitativas son aquellas propiedades que no las puedes medir. Por ejemplo, el sabor, el estado de agregación, podrías decir el sabor. Claro, no te vayas a poner a probar la mezcla de cemento, digo, sería un poco absurdo, pero si las pudieras investigar y alguien, pues ahí hay testimonio, claro, en una fuente formal, pues ponlo. Por lo pronto, aquí yo te puedo decir que se pueden observar 4 materiales. Reitero, aquí a lo mejor pondría la mezcla de cemento, lodo, hielo y masa para hacer pan. De cada una de ellas voy a hacer una descripción. No tiene que ser muy grande, por supuesto que si tú investigas qué es el cemento va a haber muchas opciones, pero generalmente lo que vamos a encontrar son los tipos de cemento como tal para hacer la mezcla. Aquí como tal, pues bueno, no es el cemento como tal seco, empaquetado, que nos podrían vender en una casa de materiales. Aquí en esta mezcla, quienes hemos visto a personas trabajar con este tipo de materiales, sabrás que no solamente es el cemento, el bulto como tal, ya está mezclado con otros componentes. Pues bueno, entonces aquí la mezcla de cemento, podríamos decir que el cemento es una mezcla maleable. Digamos que transita entre lo líquido y lo sólido. ¿Sí? Aquí nada más pongo debido a que es semisólida, de color gris. Digamos, alguien pudiera solamente percibir su consistencia y su color. Su olor, pues, cierto, tiene un olor característico, la mezcla como tal. Los que hemos pasado y nos llama la atención, sí es un olor característico, pero no podríamos decir que es como tierra mojada, no huele igual. De ahí que hablamos de propiedades cualitativas, propiedades que no se pueden cuantificar. Ahora, voy con otro. Seguramente encontrarás otras características. Estos son ejemplos para que tú puedas basar tu trabajo en casa. Ahora, por ejemplo, el lodo. La composición del lodo es intermedia entre líquida y sólida, de olor desagradable en algunos casos, de color variado, pues depende de las tonalidades de la tierra. Y sí, pues a veces se ve un tanto grisácea, a veces un poco amarillenta, un poco más café, etc. Hay tonos, pero depende del tipo de tierra con la que se esté mezclando. Ahora, hielo. Dice ahí, hablando del agua, es la única sustancia que se puede encontrar en los 3 estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. De forma natural en la Tierra, no tiene color, sabor ni olor. Incluso podrías decir, esta no es una mezcla. Es solo agua que está congelada. Muy bien. Ahora, la masa para pan. Yo me enfoqué en telera, es lo que investigué en algún momento. Tiene una consistencia sólida pero maleable. Quienes hemos alguna vez tenido la oportunidad de amasar este tipo de mezclas, sabrás que se va haciendo un poco más difícil poderla moldear conforme vas, digamos, revolviendo, integrando mejor los componentes, se va haciendo un poco más dura. De olor agradable,
y de color claro, punto. Porque tampoco podremos decir toda la pasta es o toda la masa es blanca, o toda es color beige, o es que tiene un color un poco amarillo. Pues bueno, varía del tipo de pan que estemos hablando, ¿sí? Y por supuesto que le puedes poner colorantes. Pero bueno, entonces, dice acá, en el punto número 2, realicen lo siguiente y tendríamos que ir contestando cada una de estas preguntas. Obviamente, si tú te fijas en tu sesión 1, no hay mucho donde tú puedas, digamos, sacar información. No es que no haya nada, pero va a estar muy limitado. Relativamente, por eso, pues sí sería recomendable hacer una investigación. En este caso, por ejemplo, podrías incluso, sobre todo con el cemento, si conoces a alguien que ha trabajado con el cemento, pues va a tener mucho que decirte, mucho que platicarte acerca de cómo se hace. Tampoco son materiales que, digamos, se necesita hacer una investigación tan profunda. Por lo pronto, no nos estamos metiendo tan a fondo en el mundo de la química. Y bueno, nos dice, ¿de qué están hechos cada uno de los materiales? Pues bueno, el cemento, pues cemento en polvo, o bueno, mezcla de cemento. Aunque mucha gente dice, ¿qué estás haciendo? Pues que hice cemento, aunque en realidad estás hablando de la mezcla como tal. No como tanto refiriéndote al polvo que se utiliza para realizar esta mezcla. Pero bueno, dentro de estos materiales que forman nuestra mezcla, tenemos el cemento en polvo, la arena, la grava fina y agua. ¿Sale? Por supuesto que posiblemente haya más elementos. Si le preguntas a una persona que tenga más conocimientos, va a decir que es que le faltó este y este otro componente. Pues bueno, agrégalo a tu lista. Ahora, el lodo. El barro o lodo es una mezcla semilíquida de agua y tierra compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla. Aquí está variado porque cuando hablamos de tierra no existe en la tabla periódica el elemento tierra. La tierra, como ves, como tal, que está ahí en la calle, en el campo, no es más que, bueno, es más bien una mezcla de muchísimos elementos. No es solamente uno. Aquí muy en general estamos hablando agua y tierra. Y dependiendo de las características de esta tierra, pues el lodo pudiera estar un poco más granuloso o estar un poco más aguado, de modo que esté como una masa lista como para moldearse. Pero bueno, es un decir. Ahora, el hielo, pues bueno, no es una mezcla. Y de los materiales que lo forman, pues, ¿qué creen? Pues agua. Solamente agua. ¿Y qué características tiene? Bueno, pues ya la habíamos puesto, ¿no? En la pregunta anterior. La masa para pan, telera, por ejemplo, tú agarras y buscas una receta de cómo se hace o de qué ingredientes se necesitan para hacer una telera, pues vas a ver que hay harina, agua, mantequilla, azúcar, levadura y sal. Que si llegas a encontrar otro elemento, pues pónselo. ¿Sí? Ahora, dice, describan los pasos que fueron necesarios para obtener cada uno a partir de los materiales primarios. Pues bueno, en el caso de esta pregunta, podríamos pensar, oye, ¿y cómo se hizo la harina? Bueno, por supuesto que hay una explicación. ¿Y cómo se hizo la mantequilla? Por supuesto que también hay una explicación. Y cada uno de ellos seguramente hay una forma de fabricarlos. Me gustaría más en este caso proponerte en la descripción de los comentarios, cuando presentemos este video, algunos links para que veas algunos videos como tal, otros videos que complementen este proceso. Y te lo dejaré ahí en la caja de comentarios
para que de alguna manera pues yo a la hora de que estoy haciendo aquí este video no rompamos algunas reglas del copyright, de los derechos de autor, porque como les he dicho en otros videos es inadecuado, no es correcto poner videos de personas bueno, digamos, videos de otras personas o hechos por otras compañías, etcétera. Entonces, solamente te voy a dejar el link para que puedas ver cómo es que se hace el proceso. Lo mejor es estar ahí en la acción. Ahora, lo que te voy a proponer es, por ejemplo, definir cada uno de estos materiales, ¿sí? O sea, ¿de qué están hechos cada uno de estos materiales? Por ejemplo, la grava, como tal, dice que son rocas sedimentarias detríticas. Probablemente hay palabras que no le vas a entender, pero bueno, son segmentos, pedazos de rocas, producto de la división natural o artificial de otras rocas y minerales. Podríamos decir que la grava son rocas que fueron trituradas de manera natural o artificial. Los fragmentos de la grava miden entre 2 y 64 milímetros de diámetro y su composición química es variada. Está constituida principalmente por rocas ricas en cuarzo y cuarcita, también clastos de caliza, basalto, granito y dolomita. Por supuesto, hay palabras que suenan un poco ya más como si estuviéramos hablando de química, pero todavía no es el momento de adentrarnos. Y como dice aquí, su composición química es variada. Entonces, aun cuando hablemos de grava, no toda la grava es igual. Ahora, el cemento, ¿qué es el cemento? El cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 1450 grados centígrados de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del proceso de calcinación es el clinker, principal ingrediente del cemento, que se muele finamente con yeso y otros aditivos químicos para producir cemento. Si te das cuenta que, por ejemplo, el poder contestar como tal, cómo se obtiene cada uno de ellos sería un proceso bastante largo. Aquí por eso lo estamos dejando nada más como con los elementos más representativos de cada uno de estos, digamos, de estas sustancias, de estos materiales. ¿Sale? Entonces, para el cemento se nos hace, digamos, más relevante hablar sobre la grava y sobre el cemento. ¿Sí? Estamos dejando a un lado la arena y el agua, por supuesto. Ahora, con respecto al lodo, pues bueno, aquí tendríamos que hablar más como en términos de lo que sería la tierra, asumiendo que es una mezcla, sobre todo en época de lluvias, que se forma de manera natural. Seguramente hay personas que utilizan el lodo ya con fines intencionales y aunque no haya época de lluvias. Pero asumiendo que estuviéramos hablando de ese lodo que se forma en época de lluvias, pues bueno, ¿qué podemos decir sobre la Tierra? El suelo está constituido por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Pues bueno, entonces es una mezcla de muchísimas cosas, no es homogéneo. Incluso aquí en nuestro municipio, quienes pudieran vivir, digamos, rumbo al oriente, hay zonas que este lodo es más chicloso, amarillento, que es cuando lo llegas a pisar, se te pega bastante en el pie. En cambio, el que se ubica, digamos, en la zona norte, pudiera ser menos viscoso, menos chicloso, de un color más oscuro que el de la zona oriente. ¿Por qué? ¿De qué depende? Pues depende del tipo de suelo. Ahora,
Con respecto a la masa para pan, bueno, aquí sí vamos a tener más elementos y como estamos hablando de comida, pues probablemente va a haber más información sobre sus ingredientes. En este caso, por ejemplo, empezaríamos con la harina. Dice, la harina de trigo es un polvo hecho de la molienda del trigo y que se emplea para consumo humano. Entonces es trigo. Siempre, bueno, hay que entender que no todas las harinas son de trigo. Incluso dentro del mundo de las harinas de trigo, no todas son iguales. Pero bueno, vamos a manejar de manera general. Dice, las variedades del trigo se apellidan blandas o débiles. Si tienen un contenido de gluten, ya estamos hablando de otra sustancia, no de harina, sino hablamos de una sustancia que está contenida en la harina. Entonces, tenemos que matizar la información. Pero bueno, entonces la harina tiene una serie de componentes y es lo que estamos describiendo y que se te está pidiendo. La mantequilla, igual, que dice que es un derivado de la leche con un elevado contenido graso, y sí, tiene bastante grasa, tanta que incluso normalmente su consistencia es sólida, más aún si la dejas en el refrigerador, que generalmente así la vas a encontrar, tanto en la tienda, y para su mejor conservación, pues lo general sería mantenerla dentro del refrigerador. Bien, pero pues, básicamente su consistencia se debe al alto contenido de grasa. Tú lo puedes ver aquí en la definición. Ahora, el azúcar, dice, el azúcar es un cuerpo de características sólidas que es blanco y se encuentra cristalizado. Este tipo de sustancias forma parte de los hidratos de carbono, es soluble en agua y se caracteriza por su sabor dulce. Bueno, eso de blanco pues depende, ¿no? Porque en teoría, como dicen algunos, entre más natural el azúcar es un tanto más oscura. Y entre relativamente más procesada, pues el azúcar estaría más blanca y más fina. Ahora, con la levadura, dice, siendo la más común, se utiliza en panadería para hacer, y viene una serie de productos, como un agente de fermentación que convierte los compuestos fermentables presentes en la masa en gas dióxido de carbono. O sea, básicamente este es el elemento que hace más esponjoso o menos esponjoso a nuestro pan. Y por supuesto que también necesitamos para las reacciones químicas sal. Y bueno, aquí como aparece, esto sería cloruro de sodio. Bien, luego nos dicen identifiquen todo aquello que sea común entre la lista de materiales que propusieron en la preparación y anótenlo. Yo lo que quise hacer para ustedes es poner los materiales y te resalto solamente en amarillo lo que tiene en común. Y tú puedes ver que el elemento que tienen en común es el agua. Es cierto que pude haber contestado solamente como tal, el agua, punto, ¿no? Entonces, o pude haber escrito dentro de los materiales que tienen en común el cemento, el lodo, el hielo y la masa, encontramos el agua. Incluso pues, voy a hacerlo aquí, digamos, analizando los tipos de materiales que tienen estos productos, tenemos el agua es un elemento o componente en común. Bien. Ahora, dice, comparen las propiedades materiales iniciales con las de los finales y con base en ello describan los cambios más significativos. Y es que, por ejemplo, pensemos como en aquel video que te dejé. Tú tienes café que está en estado sólido y tienes agua que está en estado líquido y el resultado
es una mezcla líquida. Pero no necesariamente todas las mezclas de sólido con líquido terminamos, con una mezcla líquida. Depende de muchos otros factores. Alguien podría decir, bueno, por ejemplo, el mismísimo lodo. Tenemos agua, tenemos un sólido que sería la tierra, y en la mezcla, pues sí, en algún momento podrías decir, nos queda, ¿qué? ¿Un sólido? Porque asumimos que sólido es aquello que está durísimo, y no necesariamente, eso es una propiedad. Pero bueno, en esta mezcla tú podrías decir, pues, ¿de qué depende? Pues depende de qué elemento viene en mayor cantidad que el otro. Bueno, entonces, generalmente en el lodo, el componente que está en mayor cantidad sería la tierra, o debería ser la tierra. Pero obviamente entre más agua, pues este lodo pues es más líquido. Bueno, para no hacer más largo la explicación, el cemento, como tal, cemento en polvo, pues es un sólido, un polvo. La arena, pues también, la grava, sólido y aún más sólida. Y la fuente de agua es líquida. Y el resultado fue una mezcla, en teoría, sería sólida. Sobre todo por las proporciones. Eso va a ser muy importante, sobre todo cuando lleguemos a las concentraciones o empecemos a ver más detallado todo esto. ¿Sí? En el caso del lodo va a suceder algo muy parecido con el cemento, porque tenemos el agua, que es líquida, y la tierra, que generalmente, pues como es una mezcolanza de varios elementos, pues bueno, va a ser sólida, y el resultado va a ser una mezcla sólida. Ahora, en el hielo, pues bueno, aquí es como que el menos, digamos, complicado, porque básicamente no hay una mezcla. ¿Y qué elemento tenemos? Pues, digamos, es agua en estado sólido. Entra en estado líquido, lo pones en tu refrigerador, en tu congelador, y bueno, esta agua cambia de estado líquido a estado sólido. Y bueno, el resultado fue una sustancia sólida, pero no sería una mezcla, no hay otra cosa. Ahora, dice, redacten una hipótesis para explicar en cada caso lo que sucedió con el agua de cada mezcla. Pues, ¿qué podemos decir en general? En general, el agua permite integrar los ingredientes. Porque tú puedes hacer una mezcla cuando haces o intentas hacer tu mezcla para utilizar en la construcción, pero los elementos necesitan de un medio, en este caso el agua, para poder reaccionar e integrarse. ¿Sí? Ahora, dice, el agua permitió integrar los ingredientes en el caso de las mezclas, pero al estar en contacto con el calor de la cocina, el horno, bueno, el calor del sol, etcétera, esta se evaporó, o sea, hablando del agua, y permitió que se formaran otras sustancias. Ojo, no siempre. O sea, hay que entender que no toda mezcla genera un cambio químico. ¿Sí? No toda mezcla genera un cambio químico. Por ejemplo, vimos en algún momento, cuando vimos los métodos de separación, tú tienes agua mezclada con sal. ¿Hubo una reacción química? Pues no la hubo, porque cuando tú hierves el agua y el agua se separa en este caso de la sal sigue siendo sal y el agua pues sigue siendo agua. Claro, ya cambió a estado gaseoso, pero no cambió las propiedades del agua ni cambió las propiedades de la sal. En cambio, hay reacciones, por ejemplo, en el caso del pan o de la masa para hacer pan, pues ahí sí debe haber una reacción, porque no queda igual, sobre todo cuando le aplicas calor.
Entonces, el cambio de color, el cambio de tamaño, el cambio de consistencia, posiblemente nos está hablando de una reacción química, pero no necesariamente siempre. Ok. En el caso del hielo, el agua solo cambió de estado de agregación. Es el único caso, en el que no podemos decir, bueno, ¿para qué sirvió, no? ¿Por qué? Porque no hay otro elemento con que comparar. Sin embargo, yo no me imagino una mezcla de cemento sin agua. O no me imagino el lodo sin agua. O la masa para pan sin el agua. Bueno, algunos ocupan, por ejemplo, alguna especie como de té para darle cierto sabor. No es agua como tal, agua pura, pero sí digamos, este té permite integrar algunos componentes y realizar algunas reacciones químicas. Pero bueno, luego dice, en el grupo y con la ayuda de su maestro escriban en el pizarrón una lista de los cambios físicos observados en cada uno de los 4 procesos. Claro que podrías poner alguno de ellos, por ejemplo, aquí yo pongo uno, ¿no? En el caso del pan, la masa dejó de tener la misma consistencia porque al aplicarse calor se pudo formar espacio en la masa, que son estos huecos, estos. Si tú has moldeado masa, no hay huecos. Revuelves, la doblas, la vuelves a integrar. Pero el pan no tiene esa consistencia cuando está en forma de masa. Pero cuando ya terminaste como tal de hornear, si lo cortaras verías que hay huecos. ¿Y esos huecos de dónde salieron? Porque en teoría tú le echaste algo como algo líquido a algo sólido. Nunca en tu receta encontraste un elemento que fuera gaseoso. Como para decir, es que ahí hubo ahí se le puso un gas. Y no es que no haya habido, por supuesto. Todos los que hemos visto, digamos, el uso de la levadura, que es lo que hace que se extienda, pues bueno, es que ahí tenemos una reacción química. Hubo un cambio en el tamaño, lo notas, es evidente. Pero bueno, no es magia y tiene su explicación basada en la química. Yo solamente te dejo este ejemplo. Tú tendrías que dar testimonio de las reacciones que suceden con los demás elementos, ¿sí? Entendiéndose como reacción que lo que entra no es lo mismo que sale, ¿sí? Entonces, ya empezamos a hablar con la palabra reacción algo más formal de química. Bien, es importante que tú continúes con tu investigación. Me gustaría que dejaras tus comentarios si hay alguna duda. Y si no, pues nos estaremos viendo próximamente en el siguiente video. Hasta luego.